¿Quién eres realmente? La reinvención no quiere decir convertirse en una persona diferente a quien se es. La reinvención es el proceso de descubrir quién eres realmente, es decir, sacar a flote esos talentos, esas fortalezas, esos recursos, esas posibilidades que están dentro de cada uno y no sabemos que están. También consiste en descubrir cuáles son esos filtros, esas barreras que están precisamente impidiendo eso, que lo descubramos. Por supuesto, la reinvención es un atributo y es una posibilidad que existe en todo ser humano. ¿Cómo se hace? En primer lugar, hay que tocar un punto en la vida que, al menos en mi experiencia, es el siguiente. Es un punto donde dices, hasta aquí. Algo fundamental en mi interior tiene que aflorar. Otras veces, sin embargo, no es necesario tocar fondo, sino sencillamente sentir la inspiración, bien por una conversación, bien a través de la propia reflexión, bien a través de una lectura, la inspiración de que nosotros podemos acceder a espacios de salud, de vitalidad, de sensación de seguridad, de confianza, que normalmente no nos parecían posibles. Un problema puede ser muy difícil de resolver y una situación puede ser muy crítica. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo y sobre todo si lo han perdido todos los miembros de una familia. Y no podemos hablar de seguridades. En la vida la única seguridad que tenemos es que nos vamos a morir todos, antes o después. Lo que sí que podemos hacer es lo siguiente. Frente a un problema complejo, yo estoy llamado a ser de una manera determinada. Si ese problema, como por ejemplo la pérdida de trabajo, me está llamando a tener confianza en mí mismo, a luchar, a llamar a personas y pedirles ayuda, a buscar entrevistas de trabajo, a plantearme nuevos tipos de trabajo que a lo mejor no he hecho, empezar a formarme en un campo diferente, y yo no doy esa respuesta, es decir, no, yo quiero exactamente lo mismo, yo quiero que me resuelvan el problema, entonces no estoy dando una respuesta en base a lo que la vida me plantea. Nadie está diciendo que esto sea fácil, no se puede minimizar el problema. Lo que tampoco podemos minimizar es la talla de un ser humano cuando se le pide que dé lo mejor, porque la historia está llena de ejemplos en los cuales los seres humanos de cualquier condición, de cualquier formación, enfrentados a grandes desafíos, cuando se han sentido apoyados y han decidido creer en sí mismos, han sacado algo especial. ¿Les ha dado la seguridad de triunfar? No, lo que ha hecho es aumentar de una forma drástica sus posibilidades. Todo ser humano tiene un motivo para vivir y tiene que pensar cuál es ese motivo. A lo mejor son tus hijos, a lo mejor es el sueño de que algún día crearás una empresa o crearás un negocio propio. A lo mejor es el sueño de que un día sentirás que tu vida tiene significado. Ese es el momento donde tienes que agarrarte especialmente a tu sueño. Y es el momento en el que hay que ser especialmente cuidadoso en cómo revisas tu pasado. Cuando una persona lo está pasando mal y se siente, pues en esa terminología yo creo que tan clara, ninguneado, lo que tiene que buscar en su pasado no son las veces en las que se sintió igual de ninguneado, sino las veces en su pasado en las que, enfrentado a ciertos desafíos, tuviera 5 años o 50 años, sí que fue capaz de darle una respuesta. Es curioso porque cuando una persona se deja envolver por ciertas emociones, precisamente lo que trae del pasado no es lo que le ayuda a superarlas, sino todo lo contrario, lo que le anula aún más. La función principal del cerebro es ayudarnos a sobrevivir. Esa es su función principal. Y el dolor está asociado a la pérdida de vida. Entonces, tenemos una cierta tendencia a fijarnos más en lo que nos falta que en lo que tenemos, en lo que no somos que en lo que somos, en lo que está mal que en lo que está bien. Es decir, nosotros, a través del trabajo interior, del entrenamiento en la atención, podemos fijarnos en cosas que sí están funcionando en nuestra vida, cosas que sí son positivas, y esto cambia el tono emocional, esto cambia el estado de ánimo, y cuando cambia el estado de ánimo cambia la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos y cambia la forma en la que percibimos las cosas, y al cambiar esa percepción la relación que establecemos es completamente diferente. El cerebro humano está absolutamente capacitado para hacernos sobrevivir ante la incertidumbre por lo siguiente. Se ha podido ver, a través de técnicas de neuroimagen muy sofisticadas, que cuando una persona entra en un terreno nuevo, en un terreno incierto, en un terreno desconocido, siempre que no perciba peligro físico, hay cambios
en su física cerebral. Por ejemplo, hay un aumento en el riego sanguíneo de partes del cerebro esenciales para analizar con hondura, para tomar decisiones que tengan en cuenta el largo plazo, para ser creativos y para aprender. Hay un aumento en el número de neuronas de una estructura llamada hipocampo que nos ayuda a aprender, a estar más tranquilos y a estar más confiados. Es decir, estamos capacitados. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que muchas veces, ante una crisis, ante un terreno incierto, nos sentimos en peligro físico o mental, y eso bloquea estos mecanismos de adaptación y pone en marcha unos totalmente diferentes que se llaman mecanismos de supervivencia, y que son fantásticos cuando tenemos delante un tigre de Bengala, pero no son nada útiles, nada eficaces cuando lo que se trata no es de correr, de atacar o de bloquearme, sino de adaptarme. La base para regular eso es dónde lleva uno la atención, porque si ante una crisis yo, en lugar de estar envolviéndome a mí mismo o creando conversaciones con otras personas de qué mal está todo, aquí no hay salida, ejercito mi libertad para llevar mi atención a qué puede haber de positivo en esta situación, qué puede haber de valioso que no estoy viendo, qué podemos hacer juntos, de qué manera nos podemos ayudar, se sabe perfectamente que cuando yo llevo la atención a otro sitio, el cerebro empieza a responder a esa atención. Porque para el cerebro, aquello donde yo pongo mi atención se hace más real. Si yo mi atención le la pongo en lo que está mal, para mi cerebro la sensación es que todo estará mal. Si mi atención la pongo donde está la oportunidad, la sensación es que hay oportunidad, con lo cual cambia mi estado de ánimo, cambia mi percepción y tengo más opciones de resolver. El dolor y el sufrimiento. Lo primero que tenemos que comprender es que es diferente el dolor y el sufrimiento. El dolor es algo absolutamente inevitable. En algún momento nos va a golpear. El dolor físico, el dolor psicológico, el dolor social, el dolor emocional. El dolor es parte de nuestra existencia. El sufrimiento es algo diferente. El sufrimiento es como mi mente empieza a trabajar y a evaluar ese dolor. ¿Dónde empieza el sufrimiento? El sufrimiento empieza cuando yo empiezo a generar una especie de diálogo interior profundamente limitante, que genera emociones como el resentimiento, como la ira, como la culpa, si me hubiera cuidado físicamente, mira que me lo dijeron, como la vergüenza, y ahora con esta limitación, ¿cómo voy a salir? Para que nos hagamos idea de lo devastador que es este proceso mental, cuando estos sentimientos de angustia, de ira, de resentimiento se ponen en marcha, el cuerpo empieza a liberar una hormona que se llama cortisol. El cortisol es una hormona favorable cuando sigue los ritmos normales, se llaman los ritmos circadianos, pero cuando se segregan masivamente, y pues hasta más del 50% de lo normal, y se rompen los ritmos circadianos, es una hormona muy negativa, daña el funcionamiento de los glóbulos blancos, de los linfocitos, elementos muy complejos que nos defienden frente a los tumores, las bacterias y los virus. Esta parte mental, eso es el sufrimiento. Una persona que pierde el trabajo, eso es doloroso. ¿Cómo no va a ser doloroso? ¿Dónde empieza el sufrimiento? El sufrimiento empieza cuando ese hecho, la mente empieza a utilizarlo con un ángulo determinado. No me valoran, ¿qué será de mi vida? Todo esto intensifica, agudiza, prolonga, transforma el dolor y lo convierte en algo muchísimo peor. ¿Qué pasa? Que el dolor tenemos que aceptarlo, asumirlo como parte de lo que es, pero no morder el anzuelo del sufrimiento, no dejar que la mente tire por ahí. ¿Me ha pasado? ¿Esto pasa? ¿Ahora qué voy a hacer a partir de este momento? Obviamente esto es un ejercicio no fácil, es un ejercicio de soberanía personal y tiene impactos muy importantes, por ejemplo, en la salud. La reinvención no es cambiar quién eres, es cambiar tu forma de ser y de estar en el mundo. Es magnífico en cómo somos. Lo que pasa es que, fruto de la reflexión, fruto de la inspiración, nosotros podemos decir, yo quiero tener una forma de ser y de estar en el mundo diferente. Eso es lo que yo llamo reinvención. No es cambiar quién eres, sino la forma en la que tú estás siendo y estando en el mundo. El miedo
es una emoción muy útil en ciertos momentos. La mayor parte de nuestros miedos son generados por la mente y crean limitaciones que nos encogen y nos anulan. Atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás valiente, William James, es fundamental. El miedo es una emoción, la valentía es una decisión. Yo puedo decidir actuar con valentía o no actuar con valentía. Eso es una decisión y por tanto pertenece a la voluntad de la persona, a cómo quiere vivir ese momento. ¿Cómo cultivar el alma? Lo más profundo que hay en un ser humano no es su egoísmo. Lo más profundo que hay en un ser humano no es su mezquindad. Lo más profundo que hay en un ser humano es su entrega y su grandeza. Entonces, ¿cómo se cultiva el alma? El alma se cultiva siguiendo unos pasos sencillos que no fáciles. El primero de los pasos es la compasión, es decir, comprender que todo ser humano está sufriendo y que muchos de nuestros gestos más incómodos, más desafortunados, no obedecen a nuestro deseo de dañar, sino a que no sabemos qué nos pasa y, como decía Ortega, eso es lo que nos pasa, que no sabemos lo que nos pasa. El segundo elemento es la generosidad, es decir, dar sin esta necesidad de recibir, que te importe más la otra persona. La gratitud, o sea, hay estudios impresionantes que muestran cómo el ejercicio de la gratitud mejora la tensión arterial en personas hipertensas y el control del azúcar en diabéticos. ¿Quién se levanta por la mañana agradeciendo que está vivo? Y otro elemento, por ejemplo, en el cultivo del alma es el cuidado de la naturaleza. Todos sabemos por experiencia, si no hay que ser ningún lince para caer en esto, que cuando tú te das un paseo por el campo, cuando tú estás un poco en silencio, cuando tú ves el mar, cuando tú tienes ese recogimiento en el que la naturaleza es parte, tú experimentas momentos de intuición sorprendentes, tu cuerpo mejora. Entonces, el cuidado de la faceta más sutil del alma es la trascendencia, que quiere decir ir más allá de qué, ir más allá de nuestro egoísmo, ir más allá de utilizar la naturaleza como un puro bien de consumo. Y es ver a los demás como personas que, igual que yo, quieren ser más felices y sufrir menos, no verles como medios para conseguir cosas o tal vez como obstáculos que me impiden conseguirlas. Entonces esta mirada trascendental, este ver a la otra persona más allá de la superficie, eso es el cuidado del alma. Lo primero que yo diría respecto a la frustración es que tenemos que aceptar que cuando estamos frustrados, estamos frustrados. O sea, ¿qué cosa más absurda que querer negar la frustración? Es como querer negar que yo estoy ahora donde estoy. Pero vamos a ver, si tengo frustración es mi punto de partida, lo cual no quiere decir que sea mi punto de llegada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asumir, aceptar que ese es nuestro punto de partida. Y por tanto, como decía el gran Rumi, darle la bienvenida, sea la frustración o sea la alegría, son visitantes que te van a ayudar a mejorar, ¿no? En segundo lugar, es muy importante el tema del cuerpo. Es decir, un cuerpo físicamente con postura de frustración inevitablemente lleva a afecto de frustración. Y lleva a emoción de frustración y se convierte en un círculo vicioso donde sube el cortisol, en fin, que es una hormona nada grata. Entonces, yo lo segundo que recomendaría es que adaptemos el cuerpo para que no sea una expresión de la frustración. Es decir, parece mentira hasta qué punto cambios sutiles, pequeños, en la corporalidad tienen tanto impacto a nivel afectivo. Y la tercera cosa que yo recomendaría es enfocar tu atención en otro lugar. O sea, una cosa es que des paso a tu casa de huéspedes a la frustración y otra cosa es que te quedes hablando con la frustración, que le des conversación. No, tú ahora te enfocas en los resultados que quieres obtener. Y poco a poco esta frustración, como no la has resistido, pues ella tampoco se resiste ante ti. Como no la das cancha, no la das foco, se va desvaneciendo. Y entonces al final te das cuenta de que nos frustramos por todo tipo de estupideces. Por todo tipo de estupideces. Y entonces, bueno, pues eso te ayuda a conocer un poco tu mente y a decir, hasta aquí. A partir de ahora voy a celebrar mi existencia y todas las cosas buenas que hay en ella. Y entonces tendré más, atraeré más cosas buenas, en lugar de estarme resistiendo a lo que no me gusta, con lo cual voy a estar peor físicamente, voy a estar peor anímicamente y encima voy a atraer más de lo que no me gusta. ¿Dónde está el alma?
El alma está fuera del tiempo y del espacio, el alma está en el presente constante, el alma está en el aquí y en la hora, el alma está en cada instante, el alma es algo que no se puede coger con la mano, o sea, solamente se puede sentir con la mano no cerrada sino abierta. El alma es lo que hace que dos seres humanos cuando se miren se comprendan y se quieran. El alma es eso que permite cuando estás en la naturaleza sientas que algo dentro de ti vibra. Pretender encasillar, pretender encorsetar algo de semejante dimensión es como pretender meter el cielo en un recipiente o el mar en un hoyo que hagamos en la arena. No tiene ningún sentido. De hecho, la ciencia, ante todo lo que significa lo suprasensorial, lo transpersonal, lo metafísico, no dice ni que sí ni que no, dice que no sabe. Y creo que me parece una posición absolutamente legítima. La ciencia puede medir con lo que hoy se puede medir, pero hay muchas cosas que hoy no se pueden medir y no porque no se puedan medir dejan de existir. Lo mejor y lo peor anidan en el ser humano. Nosotros entiendo que tenemos todos una responsabilidad de hacer que salga lo mejor y dejar durmiendo lo peor, porque es parte de nuestra naturaleza. Dentro de cada ser humano hay un ser grandioso y hay un ser mezquino. Ser mezquino hay que dejarlo dormir. Al ser grandioso se le puede ayudar a aflorar, a desplegar sus alas y ayudar a muchas personas a salir adelante. Por eso para mí el liderazgo más hermoso es un liderazgo que construye, no es un liderazgo que destruye, es un liderazgo que une, no es un liderazgo que desune, es un liderazgo que acerca, no es un liderazgo que enfrenta. Entonces a veces me sorprendo cómo no nos damos cuenta de esto. No estamos hablando de una utopía, de una fantasía, de un sueño extraño, estamos hablando de una profunda realidad. Lo mismo que las palabras pueden ayudar a una persona a creer en sí misma y a salir adelante, o pueden hacer que dude de sus posibilidades y hundirse ante un desafío muy grande, lo mismo cuando nuestra vocación es ayudar a que emerja lo mejor, eso sucede. Y cuando nuestra verdadera intención es dominar a los demás para que sean medios para nuestros propios fines, conseguimos que salga lo peor. No creo que de esto uno se deba sentir o se pueda sentir muy orgulloso. ¿Tú qué dices al que responde yo no puedo? Lo que tengo que entender es si esa persona ha encontrado el nivel de inspiración necesario para ponerse en marcha. Porque entonces su problema no es que no pueda, es que con la inspiración tan baja que tiene, yo tampoco podría. Y lo segundo, hay que ofrecerle una estrategia lo suficientemente sencilla como para que sea imposible decir que no. Resignación o aceptación. La resignación es asumir que soy alguien impotente frente a una situación. La aceptación es asumir que tengo una situación que tal vez no pueda cambiar, pero que si hay algo que puedo cambiar utilizando mi libertad, que es cómo yo respondo a esa situación. ¿De qué manera me acerco a esa situación? Si me acerco abrazándola como el desafío que tengo y preguntándome, esto es lo que hay, me han diagnosticado esta enfermedad y es serio. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? ¿Vivir resignado o pensar qué puedo hacer para luchar contra esta enfermedad, para seguir teniendo ilusión? Este espacio donde aflora la capacidad de libertad del ser humano tiene un tremendo impacto. Enfocarnos más en lo que queremos que en lo que tememos, porque la atención es el flujo fundamental de información para el cerebro humano. Cuando yo me posiciono en lo que quiero, surge la ilusión, surge el entusiasmo, surge la pasión, y eso cambia mi estado de ánimo y mis posibilidades en la vida. Cuando yo me centro en evitar lo que temo, abro de par en par una puerta en mi corazón al miedo, y cuando el miedo se apodera de mí, desde luego los talentos no florecen, no afloran. Entonces, dos ideas. La primera es que todo ser humano es capaz de crear una gran diferencia, pero nunca la creará si se siente demasiado pequeño para crear esa diferencia. Y por otra parte, todos somos corresponsables de la realidad. Hay veces que decimos, es que la gente tal, es que el sistema. No, no, yo soy gente y yo soy parte del sistema. No puedo salirme y convertirme en el juez de algo de lo que soy parte. Entonces, si quiero dejar de ser parte del problema, tengo que empezar a ser parte de la solución. Y no se es parte de la solución culpando y criticando, sino aportando soluciones que generen valor. El dolor es consustancial a la naturaleza humana. Es normal,
Es humano, es inevitable experimentar dolor ante una pérdida. Desde una pérdida pequeña de un objeto hasta una pérdida tremenda de un ser querido. El sufrimiento es la historia que yo me cuento alrededor de ese dolor. Por ejemplo, si una persona pierde un ser querido y experimenta el dolor y el proceso de duelo, y se pasa el resto de su vida con un diálogo interior: mi vida ya no tiene sentido sin esta persona, nunca más volveré a levantar la cabeza, ese sufrimiento que se extiende a lo largo del tiempo es una consecuencia directa de la forma en la que esta persona está creando una historia alrededor de lo que le ha pasado. ¿Hay personas negativas? ¿Debemos huir de ellas? Distinguiría dos perfiles. Hay un perfil de personas que, porque lo están pasando muy mal, pues ven las cosas desde el prisma de la tristeza, desde el prisma de la impotencia y la desesperanza. Para mí, estos seres humanos no son seres negativos, son seres humanos que lo están pasando mal y punto. Hay un grupo de personas, yo he conocido muy pocos en mi vida, aún así les he conocido, que sí entrarían en este perfil de negatividad. Son personas que parece que han hecho un entrenamiento y una especialización a la hora de aplastar y destruir sueños, de eliminar posibilidades. Son personas que obtienen su energía a base de quitárselas a otros seres humanos. Están absolutamente enfrentados con el mundo y con todo, y quieren arrastrar a modo de agujero negro al resto en su entorno. Mi experiencia y mi sugerencia es que hay que alejarse de estas personas.